Pero después de esto pasamos a otro lado, donde llaman a la señorita, y la protagonista dice que le gustaría un poco de agua con miel y un medicamento contra la resaca para la princesa. Aquí su doncella pregunta si ha bebido, y esta misma se ve feliz, se queda en silencio y dice que entendido y regresará en un momento. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que ante tal animación hermosa está lloviendo, mientras la protagonista piensa que funcionó bien, y es una forma de darle un gran golpe al vizconde y abandonar ese país, porque lo ha estado posponiendo, pero ahora es el momento de irse. Pero antes de eso, y esto mientras ella mira hacia cierto lugar, viendo nosotros este pelo ya conocido, y este rostro de un psicópata que se ha vuelto muy hermoso, y la protagonista piensa que es Cornelius Simon. Esta se pregunta que qué está haciendo ahí, porque es sospechoso, mientras le mira con este rostro. Pero Cornelius se está girando y se ha topado con la protagonista sorprendiéndose mucho. Este mismo llama a la señorita Leslie, y le dice que es un placer verle de nuevo, y eso parece una ducha. La protagonista dice que sí, y Cornelius también dice que en Agripana llueve a menudo, pero Eribuna sufre sequía, y en la capital está bien, pero fuera de ahí el agua es una molestia. Pero curiosamente debido a la sequía, la fruta se volvió más dulce. Aquí la protagonista ha girado su rostro, y pregunta si es así, o se pregunta que de qué está hablando, pero Cornelius dice que una vez, le pregunta si no quiere probarlos. Aquí la protagonista está en silencio y ésta se ve muy sonrojada, pero en ese momento llega la doncella llamando a la señorita Diana, y la protagonista mientras aún se ve muy conmocionada dice que se retira, y piensa que vaya, porque está pasando de nuevo. Pero vemos que Cornelius se queda en silencio, y también vemos a Walter llegar gritándole al joven maestro, porque ahí estaba. Este mismo llega algo cansado, porque lo ha estado buscando por un tiempo, y le pregunta que por qué hace eso, pero Cornelius dice que no funcionó, ante lo que Walter le pregunta que qué cosa, y Cornelius dice que no funcionó la fruta. Pero aquí pasamos a otro lado, donde le dan los buenos días a la señorita, y también vemos que esta criada se sorprende mucho, y otra persona dice que sí, buen trabajo. Pero también vemos a la protagonista, quien menciona que hay una cosa que debe hacer antes de partir hacia el imperio. Esto mientras el sol está sumamente caliente, viendo nosotros estos sacos que son de entrenamiento, y a una persona respirar sofocantemente, misma que sostiene una espada. Este es el señor Ben quien está practicando su esgrima, y este piensa parecer que puede ser derribado, pero no es así, porque pensó que podría saltarlos rápidamente, pero no puede ver dónde termina. Y este se pregunta que cuánto más tendrá que deambular, esto mientras llega una persona, y Ben piensa que solo cuando se vuelva más fuerte podrá pagarle. Pero en ese momento llaman al señor Ben, y este mismo llama a la señorita, y le pregunta que qué sucede con su atuendo, y sí, la protagonista está más informal, pero esta le dice que tiene que ir a un lugar por un momento. Ben le pregunta que a dónde diablos va, y este piensa que ni siquiera pudo sentir la presencia de la señorita, porque incluso si hubiera ocultado deliberadamente su presencia no lo sabría hasta justo después de verla. Pero él piensa suponer que estaba demasiado concentrado, y este dice que sí, le pide que vayan, y la protagonista le pide que le siga. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos estos árboles, y la protagonista va muy feliz mientras Ben se ve algo agotado. Este está sumamente sofocado, y se pregunta que si acaso la señorita siempre fue tan buena escalando montañas, porque si tiene suficiente resistencia, esto mientras sigue sofocado, porque no se quedará atrás ni siquiera entre los caballeros. Pero aquí llegamos a este lugar, y la protagonista dice que es ahí, y ese es su lugar secreto, un lugar que visita a veces. Ben pregunta si había un lugar como ese alrededor del palacio, porque él no lo sabía, y es un lugar hermoso. Pero aquí la protagonista le dice que entonces, mientras levanta este abanico, ella apunta a Ben, el mismo que se sorprende mucho y llama a la señorita. Pero la protagonista le pregunta si deberían empezar. Ben le pregunta que empezar qué, pero este recibe un ataque. Y la protagonista llama al señor Ben, porque ahora tiene el corte hasta la cintura, pero Ben le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que intentó esperar si era posible hasta que se esfuerce más allá de sus límites, pero las cosas han cambiado. Esto sorprende a Ben, mientras la protagonista dice que ese muro debe ser derribado por la fuerza. Pero Ben se queda viendo, y piensa que cada gesto que ella hace está lleno de elegancia, pero aún así,
y esto mientras la protagonista le pide que desenvaine su espada si no quiere que le golpeen más. Aquí vemos que Ben está temblando muchísimo, y él piensa que tiene miedo, y tanto es que le hormiguea la columna. Este dice que ella, y mientras vemos a la protagonista con un enorme aura, Ben le pregunta que quién es, pero la protagonista está en silencio, y le pregunta si no lo sabe, porque ella es la señorita Diana Leslie. Pero Ben llama a la señorita, y la protagonista dice saber que es confuso al señor Ben, pero tendrá que dejar de pensar en ello de ahora en adelante, y esta dice que su espada, mientras se ha movido muy rápido sorprendiendo a Ben, apareciendo detrás de él, gritándole mientras le pregunta si no la va a sacar. Aquí Ben logró cubrirse por poco y lanza un chasquido, y piensa que es rápida. Pero la protagonista le dice que aún no recobra el sentido, y puede ver que tiene algo de tiempo libre. Esta le vuelve a pedir que saque su espada, y Ben le grita poniendo un pero, y se pregunta que cómo podría apuntar con su espada a la señorita a la que sirve. Pero la protagonista se pregunta si va a salir con eso, porque en ese caso, esta piensa que se lo pondrá difícil para que tenga que desenvainar su espada, y esto mientras se sigue lanzando a él con ferocidad. Esta da un salto y, mientras está en el aire empieza a imbuir con maná su abanico, viendo nosotros que ella es un ataque contra Ben que lo pone a temblar. Aquí la protagonista se sorprende, y vemos que Ben está resistiendo por poco, pero este se pregunta que cómo que aura de 3 colores, pero aquí vemos que sus pies están empezando a hundirse en la tierra, y él piensa que eso no tiene sentido, o se pregunta que cómo puede una joven que nunca ha empuñado una espada en su vida, puede ser tan fuerte. Pero aquí este fue golpeado y sale prácticamente volando. Él se está recomponiendo, pero ya la protagonista está a 1/4 de metro de él. Esta le hace un corte en el pecho y otro en la cara, y sigue atacando con ferocidad y belleza, viendo nosotros que Ben se ha quedado en silencio. Pero este se para firmemente y dice que lo entiende lo que la señorita quiere decir. Esto sorprende un poco a la protagonista, desenvainando Ben su espada, y mientras sonríe dice que esa vez lo hará en serio, y la protagonista le hace saber que debió hacerlo hace mucho tiempo, y le pregunta si no va a perder esa vez, y esta misma le pide que se enfoque y que no se distraiga, y mientras se lanza a atacar le grita que es el tren inferior, pero Ben ha salido disparado, y antes de recomponerse la protagonista está detrás de él, y le dice que un paso, y le grita que si tropieza, morirá, y esto mientras le hace un barrido con los pies, y mientras Ben se encuentra lanzado en el suelo, la protagonista le grita que ahora él está muerto y no va a volver a sus sentidos. Pero Ben se pregunta que qué es eso, porque esa mirada es similar al líder, viendo a nosotros que la protagonista le grita que despierte y que empiece ya, y Ben dice que sí al líder, no, a la señorita. Pero también vemos que se hizo más tarde, y aquí vemos a Ben algo sofocado pero feliz, y aquí la protagonista se está estirando, exclama los cielos y suspira, porque se siente refrescante moverse después de mucho tiempo. Pero vemos que Ben llama a la señorita, porque aunque tiene excelentes habilidades con la espada, le pregunta que por qué no eligió la esgrima, porque podría haber sido un caballero excelente. Aquí vemos que la protagonista se queda en silencio, y mientras la brisa juega con los árboles ella se prepara para hablar, y le hace saber que no lo ha hecho porque no le gustan las espadas, y ella no quiere volver a empuñar una espada nunca más. Esto sorprende a Ben, y mientras la protagonista abre su abanico, le dice al señor Ben que es por eso que espera que él se vuelva fuerte, para que ella no tenga que volver a empuñar una espada nunca más. Esta le pregunta si ha entendido, y aquí vemos que Ben se está arrodillando, y este dice que él, Ben Kral, obedeciendo sus órdenes hará todo lo posible para asegurarse de que ella más nunca tenga que empuñar una espada. Ante lo que la protagonista está feliz, porque ese es una buena postura. Pero Ben dice que entonces, la escoltará en el camino, y la protagonista le da las gracias al señor Ben, mientras estos se marchan. Pero Ben dice que por cierto a la señorita, porque su aura es de 3 colores, este le pregunta que qué pasó, porque generalmente es de un solo color, pero la protagonista grita enojada que no lo sabe, y sigue aumentando, y ni siquiera es de un gato calicó. Pero aquí volvemos a la mansión Leslie, y vemos a 3 doncellas. Preguntando a una de ellas se ha vuelto a la señorita, porque la han estado esperando. Ante esto la protagonista pone este rostro como quien sospecha. Pero esta otra doncella le pide que por favor suba a su habitación a la señorita, y la de atrás dice que ha preparado un baño caliente,
Y esto mientras la protagonista se pregunta que qué sucede de repente porque nunca les ha visto en su vida. Pero la protagonista pregunta que dónde está Olga, y esta criada dice que Olga se fue a hacer un recado, y ellas cuidarán de ella, así que no debe preocuparse. Esta le dice que deprisa, mientras la protagonista se pregunta que quién es, o que qué es esa extraña atmósfera. Pero inmediatamente vemos este pétalo sobre el agua, y esto porque la protagonista se está bañando. Y mientras ella observa este pétalo, se pregunta que qué es realmente, pero esta criada dice que la bomba de baño de ese día tendrá el aroma de Andros, y la protagonista se sorprende y dice que no. Y esta pregunta si ese costoso Andros, porque está loca, y la protagonista pregunta si es ese Andros que solo importa una cantidad muy pequeña debido a su baja producción, o si es ese Andros que cuesta más que un vestido decente por solo una botella pequeña, o que si es ese mismo, o que si es él. Andros que Regina cuida mucho, esta doncella dice que sí, así es, pero la protagonista pregunta que qué es lo que sucede, y esta doncella le pregunta que a qué se refiere, porque no entiende lo que quiere decir. Y esto mientras la protagonista se pregunta si va a seguir actuando así, y esta dice que y sí, es el aroma de Andros, y dice también, que era el aroma que a su madre le gustaba usar cuando estaba viva. Y ante esto vemos a las criadas muy emocionadas. Y esta pregunta si en verdad, porque sabían que le gustaría. Pero la protagonista pregunta si es así, pensando que realmente le gustó, porque a decir verdad su madre era una persona que no tenía mucho interés en su hija, y era una madre llena de dignidad, pero era distante. Y ella estaba hambrienta de cariño, y luego de vez en cuando esa calidad mano que le tendía le gustaba, porque sentía que tenía el mundo entero, y el aroma de Andros que desbordaba de los brazos de su madre era lo mejor. Pero la protagonista pregunta que qué debe hacer con eso, las criadas se sorprenden, y le preguntan que qué dice, viendo nosotros como la protagonista delicadamente empuja el frasco de Andros. Misma acción que sorprende a las chicas, mientras el frasco se ha roto, y la protagonista está riendo porque a ella no le gusta ese olor, y es la sal favorita de baño de su hermana, pero siente que es un desperdicio. Y entonces, pregunta que qué debe hacer, o pregunta si puede solicitar un aroma diferente. Viendo nosotros que esta criada pregunta que qué deben hacer, y la otra está en silencio. Pero la protagonista dice que si es posible quiere usar un aroma que a su hermana no le gusta, y esta seriamente les pide que vayan rápido, antes de que su cuerpo se hinche en el agua, gritando las criadas que sí, marchándose de ahí, mientras la protagonista suspira. Esta misma se queda en silencio, y mientras se recuesta en la bañera, se pregunta que qué demonios está sucediendo, pero aquí pasamos a otro lado donde vemos a la protagonista en silencio, y su padre le pide que salude, porque es el hijo menor del vizconde Bradley, y escuchó que siente algo por Bradley. Este le pregunta si no es así, viendo nosotros al estúpido, quien dice que lo sabía, y sabía que la joven también tenía sentimientos cálidos por él, y definitivamente él será un buen marido. Y esto mientras la protagonista se queda muy en silencio. Pero el conde Bradley dice parecer que la joven señorita es muy tímida, y puede ver que ese día tampoco ha dicho nada. Pero en ese momento Regina exclama a los cielos, y llama a Diana porque está celosa, y esta dice creer que harían muy buena pareja. Ella pregunta si no es verdad, pero la protagonista que se ve enojada, se ríe en su mente preguntándose si debería aprovechar esa oportunidad para deshacerse de todos los asociados con Bradley, ya que están todos en un solo lugar, porque en serio los quiere aplastar. Pero Regina le pregunta a Diana, que qué tan seguro se siente que una persona talentosa será su esposo, porque ella se siente muy aliviada. Y ésta se ríe y le dice que tiene mucha suerte, porque realmente ella la envidia. Pero la protagonista le pregunta si lo dice en serio, y esto sorprende muchísimo a Regina, y aquí vemos que la protagonista sonríe, y le pregunta si es en serio que siente celos, y Regina dice que de repente ella habla con cortesía, o le pregunta si es en serio, y esto mientras ella mira al conde Bradley, pero la Regina vuelve a exclamar a los cielos, preguntándole a su hermana si no está diciendo algo obvio, ¿por qué es tan genial? Y es una pena que le roben su verdadera esencia, diciendo la protagonista esperar que su corazón no cambie, pero Regina le pregunta que a qué se refiere, y la protagonista dice que es simplemente eso, y no tiene otro significado. Viendo nosotros a una persona correr en ese momento, siendo este el mayordomo, quien le grita al maestro. Pero el padre de la protagonista dice que hay un invitado, pero él abre la puerta sin decir nada,
pero el mayordomo grita que el rey ha llegado la orden del rey, y el padre de la protagonista le pregunta que qué dice, y esto mientras Regina está sorprendida. Pero en ese momento vemos a esta persona, que llama al vizconde Leslie y le pide que reciba las órdenes de su majestad el rey, y el vizconde está inclinado pidiendo que por favor le dé la orden. Pero este se pregunta si el marqués de Taylor ha ido en persona, y este mismo dice que bien entonces, ¿por qué emite esa orden el nombre de su majestad el rey? Y Diana Leslie, segunda hija del vizconde Leslie, ha sido elegida para ser la dama de honor de la princesa Juliana, y en consecuencia, se le ordena acompañar a Juliana al imperio de Eribuna, y esa es la orden de su majestad. Viendo nosotros que la protagonista empieza a avanzar, y dice que ella, la segunda hija de Leslie, Diana, Leslie acepta con gusto la orden. Terminando aquí esta otra partecita. Ojalá que les haya gustado, y que comenten de ser así, ya que seguimos actualizando para que sigas disfrutando de la historia.